extensa que nosotros, personas que estuvimos en las jornadas de FACA, la hemos tenido para disfrutarla, pero también queríamos que ustedes la puedan hoy poder compartirla con ustedes y que las puedan aceptar y asimilar y escuchar y así aprender juntas. Eh, Marina está en la provincia de Buenos Aires, tiene una gran trayectoria en todo lo que es los derechos de la mujer. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente el año pasado y desde ahí comenzamos a compartir grandes actividades. La actividad de hoy va a quedar grabada, se va a encontrar en el canal del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy. Y sin más, Mari, te dejo para que puedas compartirnos lo que quieras en el día de hoy. Bueno, ante todo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, bueno, gracias Anaí por la invitación, gracias a colegas y de acá bueno, justamente del colegio. Y bueno, yo en realidad estuve como un poco pensando, la semana anterior anduvimos todas con 10.000 actividades por el 25N, con conversatorios, charlas, publicaciones, bueno, y en realidad no sabía cómo íbamos a manejar la dinámica, pero había pensado y había traído, que si a ustedes les parecen, no quiero que sea algo tan técnico ni que, digamos, que pueda haber perfectamente un intercambio, así que esto somos todas colegas, estamos todas en la misma línea, así que la que quiera puede abrir el micrófono, comentar, lo intercambiamos, no hay inconveniente. Yo sí había traído un PowerPoint para ir pensando algunas reflexiones que un poco tienen que ver, por supuesto, dado que estábamos pensando la jornada en el marco del 25N, también trayendo algunas conexiones con Anaí. Decía, nosotras estuvimos el mes pasado en la reunión que se hace, bueno, reunión no, en el congreso anual que hace la FACA, que es la Federación de Colegios de Abogados, desde la Comisión de la Mujer, que todos los años nos vamos reuniendo en distintas provincias, y este año fue elegida, estuvimos en General Roca. Bueno, y de allí salieron varios temas, salieron varias ponencias, y bueno, sobre todo cuestiones vinculadas a los retrocesos que estamos teniendo en el marco de los derechos de las mujeres y las disidencias. Entonces, bueno, un poco haciendo este resumencito, yo voy a compartir un PowerPoint. Reitero, no quiero que esto sea una clase ni que parezca algo súper técnico, pero a veces me parece como que nos ordena un poquito. A ver, voy a tratar de agrandar. Eh, Ustedes me dicen si allí se ve bien. Eh, Sí, se ve bien, doctora. ok, perfecto. Bueno, reitero, yo pensé un poco la línea del conversatorio en el marco del 25N, y había buscado siempre busqué una frase ahí como disparador, y les voy a compartir una frase de la feminista escritora Marcela Lagarde, donde Ya está ella frase. dice que nos han... ¿Perdón? Ay, no sé si se abrió un micrófono. Ok. Dice, Perdón, se abrió nos han sin querer el enseñado, micrófono. ok, nos han enseñado a tener miedo a la libertad, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. Y me pareció que respecto del término autonomía podíamos empezar a ir desarmando distintas cuestiones. Por ejemplo, hoy hablaba con Anaí, ella había mencionado en la presentación del flyer la interrupción voluntaria del embarazo, la reciente película del caso Belén, que es un caso que todas ustedes conocen. Digo, bueno, allí digo de la falta de autonomía, del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía en general, que es la que a nosotras como mujeres nos imposibilita
digo, la autonomía económica como otra, la falta de autonomía económica como, o patrimonial como otras formas de violencia. Entonces, tomé esta frase, que es muy, muy interesante, para ir pensando cómo va este juego entre la falta de autonomía y la restricción o la dificultad del ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad con los varones, que es lo que nosotras propendemos. Entonces digo, la obligada mirada de género que nos exige poder pensar, digo, como abogadas, ya ni hablar de la magistratura, ¿no? Pensando que la magistratura debería juzgar con perspectiva de género. Bueno, desde nuestro lado también, digo, es muy importante el ejercicio con perspectiva de géneros, con perspectiva de derechos humanos, porque también de nuestros escritos, de nuestras presentaciones, de las abogadas que litigamos, bueno, de allí salen las resoluciones interesantes, aunque muchas veces nos tocamos con un poder judicial que no escucha o no quiere ver. Entonces digo, bueno, nosotras sí podemos desde este lado, aparte tenemos, no hay dudas que tenemos un marco convencional y constitucional que nos avala para ir pensando, para ir fundando y pensando en esta línea. Entonces digo, la perspectiva de género hoy la encontramos en el propio bloque de constitucionalidad, en el artículo 75, inciso 22, a partir del 75, inciso 22, digo, en la CEDAW, en Belén do Pará y en toda la normativa que nosotras ya conocemos. No me voy a poner, digo, vamos a hacer un punteo como de la normativa central, pero nosotras tenemos mucha normativa en Argentina y a veces esto es lo que nos pasa, es qué pasa con toda la normativa y qué pasa en la realidad, ¿no? Digo, cómo esta disparidad, sobre todo cuando nosotros nos encontramos, reitero, en el ejercicio de la profesión y decimos, bueno, muy lindo, cito todo, pero del otro lado cuesta a veces, también debemos reconocer que hay colegas, y ahora vamos a ver algunos fallos que he traído que son interesantes, de la ausencia de perspectiva de género, muchas veces por parte de los propios colegas. Aquí puse, por supuesto, hablando, en tanto estamos, digo, retomando la idea del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. Por supuesto, ustedes conocen la definición de la 26485 de violencia. Yo, ahora un poquito más adelante, voy a hacer una conexión con la ley Olimpia, que ustedes saben que ahora estamos frente a situaciones de violencia digital muy habituales, porque digo, es imposible, digo, nos quedó vieja en esto la 26485, cuando hablábamos de que la violencia implica cualquier conducta, acción u omisión, tanto de manera directa como indirecta, que transcurre en el ámbito público como privado. Bueno, ya nos quedamos cortas con el ámbito público y privado, y hoy la ley Olimpia nos incorpora la violencia digital como otra forma de violencia, y ni hablar con la incorporación ahora de la inteligencia artificial, en la cual directamente ya pueden a nosotras y a todos cambiarnos la voz, ponernos otro cuerpo, cosas que van avanzando y se van haciendo muy, muy complicadas. Yo también les traje un fallo, que ahora vamos a ver en caso de niños, niñas y adolescentes, de una determinada aplicación que ellos usaban con inteligencia artificial para acompañar los cuerpos de uno, los cuerpos de ellos con sus propias caras, pero los cuerpos desnudos, y los usaban para ridiculizar y demás. Entonces digo, bueno, ¿cómo digo, nosotras pensamos el 25N como un espacio de reflexión y paralelamente vamos avanzando, va avanzando la sociedad y nos encontramos con nuevas formas de violencia? Y por eso digo, la ley Olimpia hoy me parece central, en tanto es un debate bastante nuevo, aunque ya tenemos bastante jurisprudencia en este ámbito.
Bueno, yo les puse aquí, supongo que ustedes conocen un poco cuáles son las fases, o mejor dicho, el famoso ciclo de la violencia, las que litigan y que escuchan a víctimas de violencia. Sabemos que se hace este circuito donde a veces uno dice, bueno, ¿y por qué la mujer se queda? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no se va? Bueno, porque la violencia tiene un determinado circuito del cual no es tan sencillo poder salir, y a veces hay muchas causas por las cuales no es posible, y muchas veces estas causas también tienen que ver con la dependencia económica, digo, nuevamente, otra forma de violencia, la violencia económica, la violencia patrimonial, por amenazas respecto de cuestiones con los chicos. Ustedes escuchan habitualmente, te voy a sacar a los chicos, digo, la violencia vicaria, toda esta cosa que a nosotras nos resuena, y se va generando este circuito donde hay una acumulación del enojo, hay un distanciamiento, después viene la famosa luna de miel en esta reconciliación, y allí volvemos y decimos, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, claramente es posible en la medida en que podamos comprender a la violencia como forma estructural. Nosotros, vamos con esto rápido porque sé que ustedes conocen cuál es el marco convencional, las dos convenciones en las que nos apoyamos, y cuál es nuestra ley central, que es la 26485, que es una ley muy buena. Reitero, hoy ya se nos ha quedado corta y ahora está modificada por la ley Olimpia de acuerdo a las formas de violencia. Y a mí me parecía como muy importante pensar incluso, porque digo, por ahí donde vamos viendo que nos vamos quedando, sin políticas públicas, sin patrocinios jurídicos gratuitos, como que todo se va haciendo complicado. Bueno, pensar que hay una manda, inclusive más allá de la obligación interna, digo, y justamente por esto hay una manda convencional donde los estados se han obligado a través de acciones positivas, a interpretar todas las normas donde estén en juego derechos de las mujeres derivadas de la propia condición de tal, del propio, vamos a hablar de sexo entre comillas, se entiende que estoy del género, porque en realidad no voy a entrar en el cuestionamiento de la identidad de género y demás, por supuesto que estoy a favor, pero digo, de la condición de mujer como tal, digo, la obligación del Estado de adoptar en todos sus poderes medidas positivas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, a veces cuando parece como que nos quedamos a mitad de camino y es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, todos estos incumplimientos que se puedan ir generando en el marco de los poderes del Estado no son, no son en el aire y nada ocurre, aunque a veces nos vayamos como bajoneando y pensando que no hay a dónde recurrir. Bueno, estos son incumplimientos del Estado, y el Estado, al haber suscrito los instrumentos, ha adquirido obligaciones internacionales, con lo cual todo ello deviene en responsabilidad del Estado. Está bien, ustedes van a decir, bueno, sí, anda a demostrarla la responsabilidad en el Estado, hay que avanzar, las mujeres, las medidas de violencia no salen. Bueno, sí, claro, en el día a día y en la trinchera es muy difícil pensar estas cuestiones, pero las marco como para que podamos comprender, por ejemplo, esto lo mencionaba en la ponencia de FACA, que tenemos que pensar la convencionalidad como una salida. Ustedes fíjense la opinión consultiva 31 sobre tareas de cuidado, muy recientemente, que no pensamos que iba a salir en este contexto, y ha salido, fue propuesta por Argentina. Bueno, fíjense cómo los sistemas en materia de derechos humanos, en este caso Corte Interamericana, podría ser el Sistema Universal como Naciones Unidas, son una salida y son una referencia importante para que nosotras podamos garantizar el acceso a la justicia, el ejercicio de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, alguna de las que por supuesto doy por sentado que ustedes también conocen, de la normativa nacional más importante que ha ido acompañando todo este proceso en el avance de nuestros derechos,
por supuesto que a esto habría que sumarle, hay muchas más, ¿no? Yo puse algunas de las centrales como la ley Brisa, la ley Micaela, la histórica en su momento y tan importante, la ley de matrimonio igualitario, y la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, que ha venido a tomar todas estas cuestiones. Por eso hablamos de un proceso de constitucionalización del derecho privado. El derecho privado vino a decir, bueno, en sus artículos 1 y 2 dice el código, los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a ser el eje de este código. Bien, entonces creo que son los artículos más importantes y los cuales debemos tener muy en mente a la hora de fundar nuestras presentaciones. Y acá el código en materia de familia tiene una clara perspectiva de género, se puso los anteojos de género y tiene un montón de aspectos que nosotras podemos celebrar, incluso ahora que han cumplido los 10 años de la sanción del código, como el valor económico a las tareas de cuidado, este 660, que es el que da el pie al pedido también de la opinión consultiva, la obligación de contribuir a las cargas del hogar en proporción a los recursos, en materia alimentaria también, la obligación de o la posibilidad de lo mismo, tanto en las cargas del hogar como en el pago de cuota alimentaria, de acuerdo a los recursos de cada uno y todas las medidas de exigibilidad que ha receptado el código frente a los reiterados incumplimientos. ¿Quién sabe mejor que nosotras la violencia económica que implica el incumplimiento alimentario, ¿no? Lo difícil que es poder cobrar las cuotas alimentarias y demás. En esta como línea que veníamos pensando, yo también había dicho, bueno, no quería dejar de mencionar algunos puntos que fueron cumbres, aunque hoy no estén, digo, hemos tenido un Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad que han hecho con lo bueno y lo malo que se ha podido durante la pandemia, muchos avances en la materia. También logramos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también es otra normativa importante que pareciera que cada tanto se quiere andar cuestionando. Hoy no sé si han visto, se presentó el proyecto de reforma del Código Penal. Bueno, ahí hay bastantes cuestiones para analizar respecto de IVE, respecto de femicidio y varias otras cuestiones que nosotros ya empezamos a trabajar. Les recomiendo que vean las falsas denuncias, chicas, otra cosa que viene en contra de los derechos de las mujeres, esta idea de que las denuncias por violencia, las denuncias por abuso sexual son falsas y esto habilita, digo, el delito de falsa denuncia ya existía, con lo cual no sé por qué habría una diferencia en una denuncia que hiciera una mujer por situaciones de violencia o abuso sexual, denuncia que va a terminar con penas muchísimo más altas que las que prevé el delito, y no solo contra la mujer que denuncia, sino contra los profesionales, le hace las abogadas, los médicos que firman los informes, los psicólogos, los psiquiatras, las maestras que denuncian. Digo, una forma de silenciamiento muy fuerte, estos proyectos de falsas denuncias que están ahí, de querer salir en el Congreso de la Nación. Bueno, volviendo un poquito, yo les había dicho, bueno, por supuesto ustedes conocen las distintas formas de violencia que prevé la 26485, pero que bueno, que los tipos de violencia y las modalidades, los espacios en que esa violencia se desarrolla y digamos, los propósitos de la norma, ¿no? El derecho a vivir una vida libre de violencias en plural. Bueno, situación que, por eso digo, quizás la normativa termina siendo de avanzada y a veces en la práctica ahí tenemos determinados choques. No voy a explicar todas las formas de violencia, por supuesto, porque algunas son muy sencillas, pero o más utilizadas. Tenemos la violencia física, la violencia de tipo psicológica, la violencia sexual,
la económico-patrimonial. Sí me parece importante resaltar que a veces cuando nosotros pensamos en violencia decimos, bueno, sí, la violencia, quizás uno piensa en la violencia física, cuando en realidad, si vemos las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, las tasas más altas de violencia son de violencia psicológica y patrimonial. Bien, y acá nuevamente esta cuestión de la autonomía, digo, la imposibilidad de poder irse, de poder, digo, por tener la sobrecarga en la crianza, etcétera, bueno, es una forma en la que deja anclada, o nos deja anclada a las mujeres, ni hablar en la doble jornada para las mujeres que trabajan, en las horas de tareas de cuidado, ni hablar en salarios más bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puse también una frase que me parece muy interesante de la doctora Nelly Mijersky, que entiendo que ustedes la conocen. Ella es una histórica, abogada, litigante, feminista, docente, y ella hace este planteo eh, tan importante del pensar el incumplimiento de la cuota alimentaria como una forma de violencia, pero no solo hacia niños, niñas y adolescentes, porque no hay duda que el afectado directo son los chicos. Pero indirectamente acá hay una doble vulneración, porque lo que no paga alguien, en este caso el progenitor, o se paga después, o se paga parcialmente, o no se paga, alguien lo paga. El no realizar las tareas de cuidado no implica que no se hacen, alguien las hace. Bueno, y esta recae sobre las mujeres. Entonces acá encontramos esta doble vulneración frente a esta forma de violencia, quizá de las más graves, digo, no sé si de las más graves, pero una de las tantas graves que encontramos en el ejercicio de la profesión, con expedientes eternos de alimentos, donde es dificultoso probar la capacidad económica del alimentante, donde hay gente que hasta renuncia a los puestos, está todo en negro y no le puedes probar nada, donde te fijan medio salario mínimo vital y móvil, donde tenés toda la carga de la prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, este incumplimiento alimentario como forma de violencia, a ver, ¿es nuevo? No, no es nuevo. ¿Qué ha pasado? A partir de la pandemia, y hay un informe del Ministerio de Género de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, que en aquel momento demostró e impactó con los porcentajes de acuerdo a la sobrecarga de tareas durante la pandemia. Recuerdan que al principio los chicos no podían moverse, después eso se flexibilizó, pero empezó a haber sobrecarga de tareas, incumplimiento de las cuotas. Bueno, esto se sumó en esto, se hizo este mix entre sobrecarga de tareas de cuidado e incumplimiento de cuotas alimentarias como una forma de violencia estructural, económica hacia las mujeres. Por eso digo, no porque antes no existieran. Si ustedes ven la recomendación 19 del Comité de CEDAW, ya hace casi más de 3 décadas, miren desde cuándo estamos hablando, que advertía que la falta de independencia económica de las mujeres las obliga muchas veces a permanecer en situaciones violentas. Bien, digo, entonces, y esto está estudiado por lo menos 3 décadas atrás de esta recomendación general. Fíjense cómo hoy nos encontramos en una situación parecida, digo, con mayores herramientas para el reclamo, pero dificultoso también de poder avanzar, de poder reclamar, de garantizar el acceso a la justicia, digo, y estar permanentemente litigando para a veces ni siquiera obtener una cuota que realmente corresponda a las necesidades de los chicos y a la capacidad económica que hay en relación a los alimentantes. Entonces, yo les, les, les traje, que se los voy a dejar para que ustedes después los puedan ver, puedo pasarle a Anaí también el PPT para que lo tengan. Alguna jurisprudencia bastante actual respecto, por supuesto local,
donde se hace un cruce entre el no pago de las cuotas alimentarias y la forma de violencia económica hacia los niños, niñas y adolescentes y por supuesto hacia las mujeres, ¿no? Entonces digo, este es un fallo muy interesante de Río Negro, de Chipolletti, donde, reitero, digo, eh, la justicia, la jueza, el juzgado en este caso reconoce este incumplimiento como una forma de violación del artículo 3 de la 26485 y como una forma de violencia y de desigualdad estructural que va colocando a la mujer en una situación de desprotección absoluta. Eh, Cita incluso normativa local de la provincia, de la ley de violencia de la provincia, y lo manda a este deudor alimentario, digo, porque hacía todo tipo de chicanas para, bueno, como hacen muchos, como abuso procesal, mala fe procesal, para entorpecer los procesos. Bueno, entonces lo manda a iniciar un abordaje psicoterapéutico, teniendo que acreditar su inicio y su terminación. Fíjense cómo estamos hablando en el marco de un expediente de alimentos, ¿no? Digo, ahí cruzando el no pago de los alimentos como una forma de violencia económica. Digamos, la jueza no se queda en fijarle el salario, que en este caso, la cuota, que en este caso le fija 5 salarios, mínimo vital y móvil, sino que además lo manda a hacer un abordaje psicoterapéutico destinado a revertir esta conducta violenta. Yo entiendo, decime vos, Anaí, si es así, que hoy vamos a trabajar también un poco el tema de las masculinidades en la charla. Entiendo que estaba pensado también trabajar el tema ¿verdad? Sí. Sí, Mari, Bueno, sí, sí, sí. Después viene bueno, Moni con los registros de masculinidades que ejercen violencia. bueno, bueno, así que ahí vamos a ver un poco cómo juega este lugar, no sé qué palabra decir, digo capacitaciones, no, pero digo, bueno, estos abordajes psicoterapéuticos. Les dejo otro fallo también que es interesante. Ustedes han visto que el código prevé distintas medidas a partir de la reforma frente al incumplidor consuetudinario, digamos, a al que no le importa que lo embargan, que lo inhiban. Entonces el código piensa en otro tipo de medidas que no tengan que ver con las medidas clásicas que se pueden hacer, digo, inhibirlo, meterlo en el registro de deudores morosos. Hay gente a la que ya no le importa nada y se empiezan por otro tipo de medidas que todas conocemos que circulan en redes permanentemente, en el ingreso a las canchas de fútbol, en el ingreso a determinar un boliche bailable, la asistencia a un recital. Se han ido ampliando buscando otras formas para que estas personas puedan cumplir, en tanto ya un embargo, una inhibición, etcétera, no es algo que les preocupe demasiado. Entonces, bueno, en este caso era en Trenquelauquen era la prohibición de participar de todo el evento deportivo de la liga de Trenquelauquen y demás. Digo, reitero, como estos, hay un montón de fallos que van en esta línea y que también citan la violencia económica, el artículo 5, inciso 4, la 26, 485, y dice la jueza que el alimentante no solo ejerce violencia contra la madre, sino que además vulnera derechos humanos de sus propios hijos, porque obliga a la mujer a la madre a realizar mayores esfuerzos, desgastes personales, todo en pos de poder cumplir o de poder satisfacer estas necesidades que son omitidas por la otra persona. Bien, bueno, otras formas de violencia, como la violencia simbólica. Acá también me parecía que había una jurisprudencia interesante. Ustedes saben que la violencia simbólica es esta que se ejerce a través de patrones estereotipados, de mensajes, valores que esperamos de una mujer, general
es ejercida ahora un poco menos a través de los medios de comunicación. Recordarán la época en que nos hacían con las propagandas de los productos de limpieza o con la licuadora, bueno, o sumamente vinculadas ahora a feminidades hegemónicas. Digo, acá también hay, digo, las cosas van cambiando, digo, en todo esto que tiene que ver con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial. En algún momento yo recuerdo que había una propaganda de Cif, de Blend, no me acuerdo de quién era, que ponía a la mujer. Bueno, hoy esas propagandas han frenado, pero nosotros el otro día, desde la comisión, desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, desde la Comisión de Niñez, junto con la Comisión de Mujer, hemos problematizado sobre otras formas de violencia simbólica que se imponen a las mujeres ahora y a las niñas. No sé si ustedes han visto estos videos donde ahora se les exigen a las nenas chicas o se las incentiva para la realización de estas rutinas de skincare que hacen en general las hijas de las famosas en principio, pero todas, las nenas de Guandanara, de Luciana Salazar. Digo, bueno, esta idea de que se va transformando en que terminamos haciendo un estudio donde las nenas se levantan 2 horas antes para ir al colegio, para peinarse, para maquillarse, respondiendo a, eh, a cuestiones, naturalizando un rol de la mujer en la sociedad, no, además de nenas, ¿no? Digo, con la utilización de productos de adultos, con todo lo que eso implica. Bueno, estuvimos también problematizando, viendo cómo estas cosas van cambiando y se van ayornando y cómo se reproducen determinados patrones que ahí es donde hay que estar atentas para ir frenando. También les dejo un fallo que me pareció muy interesante del Tribunal Superior de Entre Ríos, de ahora de este año, del mes de abril, que es un expediente de violencia familiar donde eh, el demandado se presenta como abogado por causa propia, interpone, bueno, distintos recursos y durante sus presentaciones en forma permanente desacredita a la madre de sus hijos, la cuestiona o establece el mal rol que la mujer desempeña para el sostenimiento de los hijos, eh, esta idea de que gasta mucho, que la plata que él pone la gasta para ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fallo es muy interesante porque el Tribunal Superior hace un llamamiento a pensar primero un abogado que se presenta por causa propia, habiendo sido demandado, error total, nunca hay que presentarse por causa propia, y donde la jueza dice que que la violencia que ejerce en su vida diaria es traducida en sus presentaciones y no hace otra cosa que seguir reproduciendo lo que tratamos a través de las leyes de violencia, etcétera, de erradicar. Dice que por su parte el colegio de la abogacía local hace permanentemente cursos y tiene una línea en pos de erradicar estas formas de violencia y que llama la atención de que este colega en causa propia efectuara presentaciones de esta magnitud. Entonces dice que como mandato de tipo preventivo, lo manda también a capacitar, ¿no? Digo, como demandado y como colega, y que acrediten el expediente, al margen de, por supuesto, eh, fijar lo que corresponda por el fondo, que acredite la realización de los cursos y le impone una determinada sanción pecuniaria eh, basada de acuerdo a la ley de regulación de abogados, ¿no? Entonces me parece como todavía esto que les decía, ¿no? Como todavía en el ejercicio de la profesión sigue faltando perspectiva de género, falta en los tribunales, falta en los profesionales. Imagínense el propio demandado denunciado por violento, defendiéndose causa propia y presentando escritos de esta magnitud. Eh, Bien, avanzando un poquito más, yo quería ir mm,
por supuesto, no desconociendo las otras formas de violencia, quería tomar este cruce con la ley Olimpia 27733, donde ahí tenemos esta modificación importante a la 26485, donde esto que les mencionaba al principio, ¿no? Donde la violencia ya no es en el ámbito público ni en el ámbito privado, cosa que la 26485 revolucionó muchísimo, porque antes lo que pasaba puerta adentro, perdón, el derecho no podía intervenir. Bueno, claramente, si hay algo que identifica a la violencia es que ocurre en general puerta adentro. Entonces esto fue muy innovador en su momento. Pero la tecnología, los avances, hoy nos vemos obligados a pensar la violencia en el espacio digital también, como otro espacio donde transcurren estos acontecimientos. Y allí, bueno, la ley, las distintas modalidades que la ley Olimpia, todavía el número, perdón, es 27733, prevé como a la violencia digital como toda forma o conducta, perdón, toda conducta, acción o omisión en contra de las mujeres basadas en el género, que sea cometida, instigada o agravada por parte o en su totalidad con la asistencia o utilización de distintos medios tecnológicos y de información con el objeto de causar daños físicos, psíquicos, económicos, sexuales, morales, tanto a ella como su ámbito público, privado, grupo familiar. Muchas veces saben que son formas de extorsión. Voy a mostrar videos privados que tenía la pareja, digo, esto aparece como muy frecuente. Bueno, la ley prevé varias acciones interesantes donde establece, además, digo, acá no nos alcanza con la medida de restricción o la prohibición de acercamiento que nosotras conocemos. Bueno, acá tenemos que avanzar un poco y pensar que, bueno, que se baje el material, que no pueda difundirse, que se abstenga de enviarlo. Muchas veces es difícil asimismo lograr que ese material que está en las redes o que está en un WhatsApp circule. Bueno, estas son algunas de las cuestiones eh, que es importante pensar, porque que la tecnología, lo digital, es un facilitador para el desarrollo de la violencia, porque primero el acceso es masivo, la información se hace viral muy rápidamente, porque hay mucho anonimato, hay gente que no sabemos desde qué dispositivos entra, no tenemos regulación, el Estado no tiene regulación sobre Internet y las tecnologías, con lo cual esto se hace más dificultoso. Entonces, esto es importante poder pensarlo como desafíos todavía que tenemos que trabajar las mujeres. Son mujeres en cuenta trabajando, ya acá les dejé el hashtag que hackea la violencia digital, donde van a encontrar mucha información respecto de estas cuestiones que yo menciono acá. Digo, y uno le puede pedir como medidas cautelares por un auto debidamente fundado del juez, que las empresas de plataformas, las redes, supriman los contenidos que generen la violencia digital o telemática, que generen el aseguramiento de los datos relativos al tráfico, a los abonados, al contenido suprimido, digamos, todas estas cuestiones pueden pedirse por auto debidamente fundado. Pero nos encontramos con esta contracara, ¿no? Donde es un mundo distinto porque todo circula con muchísima velocidad, el acceso es inseguro porque las plataformas tienen baja seguridad, digo, y acá también entrecruzamos entre, por ejemplo, el grooming y otras cuestiones que pasan respecto de niños, niñas y adolescentes. Yo también les dejo un fallo que es muy interesante, que quizá lo hayan visto, es de Paso de los Libres de Corrientes, también es un fallo actual,
donde los chicos habían utilizado una determinada aplicación donde se ponía la cara con inteligencia artificial y el cuerpo desnudo y habían circulado todas estas imágenes. La aplicación se llama andresherp.app. Bueno, digamos, fue una forma de violencia muy grande hacia las adolescentes que esto había ocurrido. Entonces, la justicia hizo un análisis de las implicancias legales, de que el entorno digital no garantiza barreras efectivas con respecto a la edad y consentimiento que expone a los chicos. Digo, uno no sabe, los chicos están hablando en las redes, no sabes con quién hablan, si del otro lado hay un adulto. Bueno, ahora vieron que hubo también, salió en el día, no sé si ayer o hoy, el primer fallo donde hay una persona por el uso del Roblox, este videojuego que está tan de moda, donde había captación de grooming para chicos. Bueno, salió la primera sentencia en la esfera penal. Bueno, digo, tenemos que ir pensando que las nuevas formas de violencia hacia nosotras, hacia las mujeres, hacia niños, niñas y adolescentes, se van desarrollando en otro espacio. Ya el espacio público, el espacio privado, nos hemos quedado cortos. Ahora tenemos que estar pensando en acciones, en medidas cautelares, en otras formas para el desarrollo de la violencia de tipo digital. Bien. Otra cuestión también importante que tiene que ver con la violencia digital, tiene que ver con esto que les mencionaba, con el chantaje, ¿no? Yo tengo videos tuyos, yo tengo fotos tuyas, tomadas en la intimidad, tomadas sin tu consentimiento, y ahí hay determinadas cuestiones de extorsión. Bueno, este precedente, este era un hombre que hacía esto habitualmente a distintas mujeres, por eso el expediente está caratulado sobre chantaje, también es un expediente de Córdoba, donde la justicia establece que este accionar de este hombre constituía una forma de agresión y que limitaba el ejercicio de los derechos de las mujeres, las intimidaba y las limitaba a participar en línea y demás, y digo, porque él tenía determinada información y con esa información ejercía chantaje, presión, etcétera, ¿no? Como una forma más de violencia, en este caso de tipo digital, y dice la justicia que, bueno, esto que hablábamos al principio, estas acciones positivas que el Estado se obligó a tomar al momento de suscribir los instrumentos internacionales. Bueno, entonces el Estado tiene acciones positivas, debe tomar, perdón, acciones positivas para evitar esta desigualdad de exclusión entre varones y mujeres y, por supuesto, refiere y dice que en el marco, que va a resolver en el marco de la ley Olimpia, que incorpora la violencia hacia las mujeres en los entornos digitales como una nueva forma, o modalidad, mejor dicho, de violencia de género que modifica la 26485. Y pensando un poco tomando nada más para traer algo más cercano el año pasado, respecto de las víctimas de violencia vinculada al tema de femicidio, yo les traje algún tipo de estadísticas como para que vayamos pensando, ¿no? Digo, cómo los altos niveles de violencia crecen, cómo los femicidios también van aumentando. Esto es estadística 2024. Fíjense cómo hablamos de 228 víctimas, y aquí si vamos desagregando la información, el 54% eran una pareja o una expareja. El 204 de estas 228 personas tenían hijos. Digo, hijos o niños, niñas o adolescentes. La edad promedio de mujeres jóvenes es de 40 años. Al menos 42 ya habían efectuado denuncias, esta cosa, ¿no? De la denuncia permanente, o que no es tomada, o que no se toman las medidas. Bueno,
medios de protección al momento del dictado, al momento del hecho. Había medidas vigentes, había medidas vencidas. Bueno, fíjense cómo aún, digo, estamos hablando de una de las formas de violencia más extremas, pero las son altas, siguen creciendo, las vemos a diario, ¿no? Y digo, incluso en caso de personas con medidas, mujeres con medidas, o que ya hubieran previamente denunciado. Entonces digo, como para alertarnos o seguir alerta, porque estamos siempre alerta, lógicamente, digo, pensando como, digo, en esta reflexión del día que ya ha pasado, el 25N, digo, cómo nos encontramos aún en un contexto donde los casos no solo se ayornan a nuevas modalidades, sino que los casos de violencia más extrema van en aumento, ¿no? Bueno, y yo después había traído, pero parece que por ahí podemos conversar, podemos charlar, les voy a dejar algunos casos, digo, como para hacer este cruce entre los casos locales, determinados casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desde los primeros casos donde la Corte, ustedes saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia muy importante en materia de cuestiones de género, que ha sido precursora y que sigue siéndolo. Eh, entonces, yo les voy a dejar distintos fallos desde los primeros, o el primero de ellos, porque todas pensamos en Campo Algodonero, ¿no? Bueno, obviamente que Campo Algodonero es un fallo central, pero quizá el primer caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de violaciones a la Convención de Belén do Pará es en el caso de Penal Castro Castro. Digo, después, por supuesto que está Campo Algodonero, y de allí una vasta jurisprudencia que yo les voy a dejar, que ustedes puedan, obviamente, profundizar después, donde están señaladas las partes centrales de cada una de los casos, para llegar a casos más actuales, como por ejemplo, estos son más viejos, pero tenemos casos más actuales como IB contra Bolivia, donde hablamos de las formas de esterilización forzadas a la mujer como una forma de violencia y la falta de libertad, y acá volvemos a la autonomía en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en este caso, estas mujeres esterilizadas sin prestar consentimiento informado, prestando el consentimiento informado su marido, cuando el consentimiento informado para un tratamiento, un acto médico es personal. Fíjense el rol en que está la mujer para que el marido preste el consentimiento informado para la ligadura de trompas. Eh, Caso paradigmático del juzgamiento con estereotipos de género, el caso Manuela y otros contra El Salvador, un caso donde frente a una emergencia obstétrica termina siendo denunciada por la médica que la atiende como un caso de homicidio agravado por el vínculo, cuando en realidad se termina juzgando en base a estereotipos, pensando lo que debería haber hecho por su instinto materno. Bueno, en realidad la mujer llega, una mujer analfabeta de 30 años de edad, y termina presa por homicidio agravado. Digo, y acá los paralelismos con, digo, si ustedes han visto la película Belén, es muy impactante, ¿no? Digo, cómo Belén termina presa por algo de lo cual ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿no? Denunciada por los médicos con un homicidio agravado. Bueno, acá el estereotipo de género como la idea de la buena madre y lo que se pretende que haga una mujer frente a un caso que, reitero, había sido un caso de una emergencia obstétrica y es la propia médica quien la denuncia. Bueno, ahí les dejo varios de los fallos como para que ustedes puedan ver, pero saco el PowerPoint como para que podamos conversar un poco y reflexionar sobre alguna de estas cuestiones. Les escucho lo que ustedes quieran libremente.
Bueno, gracias, Melina, pero abren libremente, conversemos, no estamos entre colegas, no es la idea que hable yo sola. Completamos las experiencias, las situaciones. Bueno, ahora vamos a escuchar, entiendo, a Mónica y vamos a también reflexionar sobre el rol de los varones, ¿no? Porque digo, algo tenemos que hacer con estos varones, ¿no? Que siguen reproduciendo estas lógicas que nos llevan a digo, estos lugares, ¿no? Porque digo, Mónica va a hablar sobre casos, entiendo, más complejos, porque no solo el incumplimiento alimentario, ¿no? Situaciones de violencia más extremas, ¿no? Bueno, cómo se trabaja con esa gente, qué se hace. Sí, entiendo. Mari, me quedó mucho lo que estabas hablando, la línea, creo que fue bastante buena la línea que trazaste sobre la evolución que tuvo el derecho de la mujer, la conquista básicamente de los derechos de las mujeres, porque sabemos que nada fue gratis. Eh, y yo celebro mucho la implementación de la ley Olimpia desde el lugar que puso nombre a tantas cosas que no tenían nombre. Inclusive desde como abogadas de litigantes, muchas veces los presentábamos en algún escrito, en alguna demanda, y teníamos que analizar la manera de ponerla. Y lo mismo siento que hoy está pasando con lo que es la violencia económica. Ya considerar el incumplimiento, la violencia económica, el incumplimiento de la cuota alimentaria, el hecho de desprenderse de bienes patrimoniales para que no sean embargados posteriormente, creo que eso es algo que todos lo vemos. Y básicamente el concepto que hoy estamos manejando sobre violencia vicaria, creo que ya hemos evolucionado al punto de tener una asimilación de conceptos al momento de iniciar un proceso y de continuarlo. Lejos está que sigue siendo crítico, que seguimos teniendo que explicar a la justicia qué es lo que sucede con estas situaciones de violencia, que nos toca muchas veces el rol de educadoras para intentar que su señoría entienda lo que le estamos intentando decir respecto de las situaciones vivenciadas por muchas mujeres. Qué bueno que trajiste también lo que hoy tenemos en borradores y lo que puede ser bastante grave sobre la modificación del Código Penal de la Nación. Realmente es un retroceso en momentos tan Es que difíciles, es todos ¿no? los días una se levanta Ujú. con una noticia nueva y una tapa la otra y otra tapa la otra. Es dificultoso. Sí, Está, claro, porque realmente. digo, a todo, digo, encima ahora, digo, con el Código Penal o con los proyectos de las falsas denuncias, digo, ahora encima que la mujer atraviesa todas esas situaciones, el ir a denunciar la pone en riesgo. Tal Entonces cual. digo, es grave, es grave, Es tal cual. es Y grave. pienso que hablando sobre todas estas cuestiones donde estamos trabajando, que es en el derecho de familia, en el derecho de la mujer, básicamente Jujuy tiene juzgados especializados en géneros, así que muchas veces es mucho mejor el proceso llevado en los juzgados especializados. Sabemos que Sí, Buenos Aires no tiene esa opción, que tiene no. todavía, está perdido en las causas de familia y eso es bastante perjudicial, inclusive no tan solo al dejaste procesar, sino al momento de emitir una medida cautelar que sabemos que muchas veces no llegan a tiempo. Pero me parece que el rol de la rama penal respecto de la mujer es algo en lo cual tenemos que comenzar a poner el acento. Siento que iniciamos la marca que vos dejaste, el registro que hiciste sobre el derecho de la mujer, sobre todas estas leyes conquistadas y demás. Nos sucedió lo mismo en el 23 con la ley Olimpia. Llegamos a tener la ley Olimpia y no pudimos llegar a la parte penal y poder iniciarlo con la ley, que ya inclusive se venía debatiendo. Pero me parece que ahí es donde hoy tenemos que afianzar nuestros roles, ¿no? El comenzar a observar, participar en estos conversatorios,
ir discutiendo, calculo que irá a estudios de comisiones y demás. No sé si será este el proyecto que hoy tenemos nosotros y capaz que sea otro, pero no descuidar el hecho de que el derecho penal está pasando por una situación crítica en la Argentina, que si bien en 2012 teníamos una mirada muy distinta, como se nos había incorporado, inclusive el término fue muy debatido en aquel momento, recuerdo, término femicidio, que era bastante inaceptado por la sociedad, que decía, no, pero si el homicidio agravado ya está directamente, que es la misma Hoy eso es, discusión que hoy traen. hoy claro, pero digamos, hoy ya la discusión del 2012 parece una pavada. Exactamente, tal cual, tal cual. Claro, y digo, si no logramos de hecho que sea ni un tipo penal, porque no Ujú, logramos el feminicidio, pero bueno, digamos, se va como pensando en que uno va a ir progresando, lo que uno nunca espera y que es lo que no debería ocurrir en materia de derechos humanos por el principio de progresividad y no regresividad, es que uno avance y los derechos conquistados no retrocedan. Digo, y si es difícil para el derecho civil y el código y a 10 años, a mí me parece súper importante. ¿Podrá haber uno mejor? Sí, claro, pero veníamos seguro. del código de Vélez al código del 2015, no podemos pensar que es malo, al contrario, digamos, tiene un montón de avances para las mujeres. Ahora, el derecho penal, como vos decís, Anaí, sí, todavía sigue una fuerte línea muy, muy, muy patriarcal y muy donde incluso en el ejercicio, ustedes ven que las mujeres penalistas es una cosa, los agresores, los violentos son defendidos, o por lo menos acá en Buenos Aires, por los grandes estudios más Sí. prestigiosos, y del otro lado nosotras, digamos. O sea Mm. que, bueno, ¿no? No, Entonces digo, sucede y me pasa de verlo todos los días en cárceles, básicamente. claro. Es tan verticalista el sistema, tenemos una ley de ejecución de la pena no pensada para mujeres directamente. Ni siquiera está pensada, ni siquiera está instruida. Eh, Inclusive este rasgo, ¿no? Que lo veía hace un mes atrás en Buenos Aires en el Congreso de Ejecución de la Pena, donde ya directamente el Código Penal había pensado pabellones para mujeres que maternen, y está dentro de lo que es la ley de ejecución de la pena, pero no así de pabellones que paternen. Eh, Entonces, está tan feminizada toda la discusión que creo que es una grieta importante que nos la están instalando peormente como grieta en vez de comenzar a tener un ánimo más constructor o evolucionista. Y creo que es algo donde nosotras deberíamos comenzar a afianzar. Es bastante destructivo el sistema respecto de llevarlo al Código Penal y todo lo que hoy estamos trazando y lo que se está viendo, que es lo que viene, la mirada nueva, bueno, porque innovativa. ahí ya la presunción o la idea es quién es la que cuida, ¿no? Ujú, tal Digo, cual. no hay Sí, sí, duda. Y yo les pregunto a ustedes, nosotros acá tenemos un problema en el ámbito civil con el artículo 660 porque todos lo mencionamos, ahora ponemos la opinión 31, hablamos de las tareas de cuidado, pero después en los pedidos prácticos es muy difícil cuantificarlo en el valor de la cuota, ¿no? Es sí. como cuando te hacen presentar una liquidación y cuando es como que pareciera que para la justicia con nombrar que la mujer tiene a cargo las tareas de cuidado estaría, pero no lo está cuantificando. No, ¿No? Ahí está no. bien, en el índice de crianza, que yo no lo mencioné, pero bueno, el índice de crianza, ustedes saben que tiene una parte que es respecto de los bienes y servicios y otra parte de las tareas de cuidado, pero el índice de crianza no se halla allá. Hay algunas provincias en otros conversatorios, hemos conversado donde me han dicho que no lo aplican, no sé si ustedes lo aplican allá. Nosotros sí tenemos una ley a partir de el año pasado, creo, fines del año pasado, principios de año, sí estamos manejando lo que es el índice de crianza, pero es toda esta cuestión todavía educativa, ¿no? Tenemos vocalías en Claro. las cuales sí se aplica la perspectiva y sí lo toman como un regulador y tenemos todavía lugares de que no, pero bueno, ya es un avance tener la ley, la verdad que en eso sí estamos agradecidos porque ya Más tenemos un vale, y digo, recurso y de una además que herramienta más para invocar. por lo menos es un mínimo. Nosotros pensábamos que el índice de crianza se iba a cortar. Bueno, evidentemente tan malo no era porque No, sigue funcionando. Acá en Buenos Aires lo utilizamos, lo que pasa
que, o nosotras lo planteamos como un mínimo y los juzgados te lo plantean como un máximo. Lo mismo con los Claro, alimentos provisorios. De los alimentos provisorios, no miento, me fijan a mí 100.000 pesos. ¿Pero qué claro. quiere decir? Que mientras dura el proceso, 100.000 pesos, 150.000, come la mitad, ni la mitad, porque con eso no haces nada, ¿no? Pero digo, ¿cuál es la creencia? Es provisorio por la tramitación del proceso, pero no quiere decir que lo provisorio implique que es lo menos posible. La verdad es que se hace muy difícil que entiendan. Yo pido como provisorio el índice de crianza, Sí. sabiendo que me van a decir que no, sabiendo. ¿No? Un cuarto del índice, medio cuarto si le agrego un chico, pero si yo ya arranco en pensar el provisorio como dejándolo en manos del juzgado, no vive. No, Además, no, el no, tal proceso cual. no dura poco, porque No, sabemos que lo van a apelar, sabemos. Está bien, después se practica una liquidación, el retroactivo, que si logras que te lo paguen, todo lo que fuere. Pero digo, mientras tanto, esto que veíamos en los fallos, alguien solventó todo eso, alguien se empobreció con todo eso. Bueno, y sí, esa es la mujer. y sí. Y ni Y sí, hablar que hay uno de una los cosa, fallos que... Sí. un dato que veía que hacía Maru Brem, que trabaja mucho con los indicadores Mm. de para que justo me está entrando una llamada. Eh, Muchas veces que yo lo veía con Maru, era el hecho de en qué gastaba la mujer y en qué gastaba el hombre, ¿no? En una pareja, cómo se consolida esta pareja y cuáles son los gastos que tiene la mujer y cuáles son los gastos que tiene el hombre. Y ahí ella reducía en que, bueno, el varón, después de la disolución de la pareja, tiene un auto, tiene una casa, ha podido adquirir propiedades porque había una mujer que ahí acompañaba. Pero ¿qué sucede con la mujer? La mujer miraba hacia los hijos, les faltaba un par de zapatillas nuevas, si había que cambiarle el guardapolvo, si la heladera estaba llena o estaba vacía. Entonces, ¿dónde se iba cada uno de esos sueldos o de esos salarios que percibían cada uno? Así que bueno, muchísimas gracias por haberte tenido esta tarde, noche. Acá todavía es de No, por día, sé que favor, está, gracias. capaz que ya está de No, noche. acá también, ¿eh? Acá también. No, no, Ah, estamos de joya. día todavía. Estamos de día. Bueno, ahora sí, no sé si está Moni por ahí, a ver si nos saludamos y ya la vamos preparando para esto. Ahí está Moni. Hola, Así buenas que tardes placer. Ha sido un a placer todos. tenerte, Mari. Gracias. Muchísimas gracias por participar en nuestra jornada en Reflexión al 25N. Fue espectacular la línea de tiempo que hiciste. Si después tenés el PPT, me lo pasás y yo lo comparto. Tenemos un Sí, te lo grupo. paso. Igual me voy a eh, quedar a escuchar la Moni. Genial. Hola, Así Moni. que nosotros. Hola Bueno, Marina, saludos de Débora para vos. sí, Y felicitaciones a la abuela. Muchas gracias, sí. muchas gracias. Bueno, también agradecer la invitación, así que Anaí, muchas gracias de verdad a todos los que estén ahí presentes, así que para todos y para todas. Yo voy a continuar quizás tomando lo último que vos traías, Marina, en relación a eso, haciendo como un hilo conductor de cómo es la mirada desde el patriarcado, que es un poco en la línea en lo que yo voy a hablar, porque voy a hablar de masculinidades concretamente, pero no podemos dejar de lado las conductas patriarcales y el patriarcado concretamente. Entonces ahí está esa mirada, ¿no? Donde el varón es el racional, ¿no? El fuerte, el poderoso, el que hace deportes de riesgo, el que nunca va al médico. Y hay un grupo, ¿no? De varones que está, porque hay otro grupito que tiene miedo de ser expulsado, entonces como que se acopla. Y la mirada está puesta en la mujer como la mujer débil, como la mujer irracional, como la mujer que está para los cuidados, como bien lo mencionabas, para otro tipo de ejercicios, para maternar, pero no para ocupar un cargo quizás de poder, ¿no? Y ahí tenemos, ya nos vamos a otro tema que tiene que ver más con techo de cristal, piso pegajoso, paredes pegajosas, pero hay todavía un gran trabajo por hacer. Yo escuchaba atentamente lo que vos traías y, y va con esa línea, ¿no? En el caso nuestro, como matices, ya casi llevamos 10 años en el trabajo de masculinidades para unas nuevas masculinidades, con un encuadre.
obviamente que esto fue haciéndose como de a poco. Cuando comenzamos tuvimos primero previamente que formarnos muchísimo en género, trabajar mucho a las violencias por razones de género. Por supuesto tenemos también un encuadre ahí, pero nos faltaba algo más. O sea, nosotros estábamos en la atención a la mujer y lo seguimos haciendo, pero nos faltaba algo más. Así es que se decidió, después de algunos años, pensar en un encuadre, un modelo de trabajo, porque ese encuadre, o sea, lo que nos trae es un marco, ¿no? Que delimita desde dónde y hacia dónde vamos para poder avanzar. Fundamentalmente trabajamos con la confidencialidad porque nos parece que es un principio básico también y ético para una intervención sana que tenga resultados positivos, porque tenemos un objetivo. El objetivo es pensar en la atención al varón, pero pensando claramente en la mujer, en trabajar con estas conductas que traen estos varones para el beneficio de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades que no quedan por fuera, ¿no? Trabajar las buenas prácticas para esta superación de estereotipos que siempre decimos cuando vamos a alguna charla y taller que fueron las primeras víctimas, pero también tener en cuenta que esos niños en su momento fueron criados, educados por mujeres. Entonces digo, hay una historicidad en el tiempo, ¿no? En relación al patriarcado, que cuesta mucho a veces trabajar. Tengan en cuenta que en el caso nuestro tenemos 70 varones que están judicializados, divididos en 4 grupos, y hay unos 50 en lista de espera. Ahora, ¿qué sucede? Demanda espontánea tenemos 1 o 2, no hay más. Y vienen por un tiempo acotado. Nosotras tenemos como protocolo de intervención mínimo 1 año. Ahora, si vienen porque el Poder Judicial determina, ¿no?, que tengan que venir 2, 3 o el tiempo que establecen, no hay problema. Ahora 3, 4 meses que algunos llegan tarde porque dicen que no encuentran dónde atenderse. También entendemos que hay pocos espacios, ¿no?, que trabajan la temática de masculinidades. Por lo general, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires o de Cava, tiene 1, 2, 3 dispositivos, y la provincia de Buenos Aires en algunos de los casos lo tiene con los municipios, pero muchos también rechazan situaciones porque no hay equipos conformados, no hay un recurso, sabemos que hubo un recorte importante. Nosotros en el caso nuestro somos una asociación civil, podemos estar un poco flexibles. Nuestra tarea concreta es trabajar las masculinidades para que sean esas nuevas masculinidades. También hay un formato, ¿no?, que nosotras tenemos la modalidad de hacer una admisión para que después entren al trabajo de la grupalidad. En el caso de los varones de ofensores sexuales, nuestro techo es abuso simple, y también tuvimos que hacer un trabajo profundo e interno para poder recibir a estos varones, que también sabemos que hay muy poquitos lugares para poder recibirlos. Entonces, la tarea es doble, porque en principio tenemos que formarnos muchísimo y seguir haciéndolo. Hacemos mucha supervisión, ¿sí? Eso también nos ayuda a tener también todo el tiempo el foco en pensar cómo trabajar con estos varones. Y ahí voy a ir un poquitito más a lo que tiene que ver con el trabajo en sí mismo de cómo llega un varón. Parecen calcados sin conocerse porque hay una modalidad de la llegada. En principio, cuando se manejan por teléfono, normalmente, digo, hago un paréntesis acá, nosotros recibimos los oficios judiciales pedidos por, no importa el departamento judicial que sea, siempre que el varón quiera trasladarse, tomamos de Cava, tomamos de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, hemos tomado de provincias porque lo hemos hecho a través de Zoom, ponemos un mínimo de 3, entonces algunos entran como una listita de espera hasta que se conforma ese grupito de 3 varones para no hacer un Zoom por uno, pero sí se da que hemos tenido varones de Mendoza, de Corrientes, después creo de Rosario, hemos tenido varones. Pero bueno, la gran mayoría son de la provincia de Buenos Aires, vienen de zona sur, zona norte, el oeste casi completo, y bueno, viajan, se trasladan, y también tienen como, una modalidad para manejarse a la hora de venir al encuentro.
Algunos tienen una ansiedad porque se les va pasando el tiempo y tienen la presión judicial de que no encontraron un lugar donde tener atenderse en un programa. Y bueno, entonces tienen un apuro e intentan llegar al menos por el teléfono o venir físicamente. Entonces, el tiempo es corto, nos dicen yo no puedo, estoy desesperado, no entiendo, a mí no sé lo que me pasó. A mí me mandaron acá, pero no sé por qué. La gran mayoría no sabe por qué viene. Bueno, lo encomillamos, no saben. Eso es el discurso. Pero digo, de los 70, 60 dijeron eso. Y a lo largo de los casi 10 años, lo mismo. Después hay una cuestión de apoyarse en la culpabilidad de la mujer y la acusación, ¿no? O sea, me denunció falsamente, es conocida del juez, jueza, fiscal, fiscala, intendente, intendenta, alguien municipal, siempre hay algo ahí de acusación hacia la mujer. Y después empiezan, digamos, las excusas a la hora de asistir. En esa admisión, lo que les decimos es que tienen la posibilidad de faltar 3 veces, pero tienen que justificar la falta. Y ahí, si quieren, le ponemos una cuota de humor, pero nos ha pasado, digo, y esto lo cuento en confianza porque, digo, quienes están escuchando son personas que van a saber reservar esta confidencialidad. Nos han mandado una fotito, porque se arman grupos, ¿no? Una fotito en un papel escrito, el señor fulano de tal no puede asistir porque está trabajando. Obviamente que se le corre la falta porque eso no justifica. Nos ha pasado un varón que tuvimos que para adentro decir qué hacemos, porque faltó 4 veces, las 4 veces, porque nosotros al supervisar chequeamos y revisamos todos los datos, trae la constancia de que está siendo atendido y usa el mismo sello de un médico o médica, no me acuerdo en este momento, cambia la letra y más o menos pone el tipo de patología que puede tener por el motivo por el cual no puede venir. Resulta ser que, bueno, cuando se le hace el señalamiento, él mismo dejó de venir, porque tuvo miedo a lo mejor de que nosotras lo denunciáramos. No íbamos a llegar a eso, pero sí íbamos a trabajar más profundamente su tema. Porque digo, llegar a tener el coraje, hacer algo así, sabiendo de que nosotros somos un equipo técnico que vamos a trabajar para ellos y por ellos, pensando siempre en la mujer. No haríamos tal cosa, pero nos molestó bastante, y porque aparte pone incómodo a otros, al resto de los varones que van al grupo, por el tema de las faltas, digo, es una falta de respeto porque aparte se están perdiendo, y a las coordinadoras, un montón de información, ¿no? ¿Y a qué voy? A contarles cuál es la modalidad de trabajo. En esta admisión, en principio, se les hace preguntas básicas que tienen que ver con su historia de vida. Por lo general son 2, 3 las coordinadas que hacen la admisión. No todas tienen el mismo rol y función. Hacemos mucha lectura corporal y nos damos cuenta que cuando vienen, algunos transpiran, no nos miran, no pueden sostener la mirada, las manos les transpiran, o están todo el tiempo moviendo las manos así, o se arreglan el cabello, se acomodan en la silla, tienen un nerviosismo tremendo. Después nos damos cuenta en la contradicción porque hacemos afirmaciones, otras no, otras son preguntas, y se contradicen. Tratamos de ser, si bien no tenemos una admisión amorosa, tenemos una admisión flexible donde les permitimos que hasta que nos mientan, porque después sale a la luz, ¿sí? Entonces, en estas coordinaciones que están en la observación y concretamente en la lectura de la admisión para poder completarla, nos llevamos una información importantísima además del oficio judicial, que esa es la forma que tienen para entrar a nuestro programa. Una vez que ingresan, que se admitió el varón, se les va a otorgar un día, un número de grupo y el horario. Ahí tienen que empezar a asistir. Por lo general no dejamos nunca nosotras de asistir, y si lo hacemos por alguna causa extrema, avisamos por supuesto. Y bueno, se les da una constancia de atención para que la presenten donde lo requieran, patronato, donde sea. Hacemos informes técnicos donde contamos el proceso del varón, cómo llegan,
Por lo general hacemos 2 en el tiempo que están viniendo. Uno a mitad del proceso, que ahí ponemos cómo llegaron, y después hacemos trabajamos un poquito, o al menos en ese informe, contar cómo están en el momento que se está realizando ese informe. Y después, obviamente, el final, que es para que les puedan cerrar la causa. A veces nos sucede de que el varón no prácticamente de manera verbal no se comunica, pero hacemos igualmente lectura y eso también se vuelca. En su gran mayoría, después del tercer mes, vemos un cambio en su conducta. Ellos ahí empiezan a manejar un lenguaje diferente, empiezan también a sostener la grupalidad cuando ingresa alguien nuevo y se instala en la queja, en quejarse, ¿no?, todo el tiempo de la pareja, de la expareja. Entonces, siempre hay alguien que regula eso, porque el sistema es grupal, con lo cual aparecen los distintos roles, y también los dejamos que actúen, porque a algunos les gusta todavía esto también de mandar del poder, pero desde otro lugar ya lo están haciendo, ¿no? Es un poco según ellos dice, te tengo que corregir, hacen los señalamientos, no es así. Y bueno, así va pasando el tiempo y ellos van modificando conductas. Y nosotros tenemos estadística, ¿no? Tenemos un observatorio en masculinidades, y la realidad en que en los últimos años no volvió nadie, a no ser que los hayan mandado a otro lado. Nosotros tenemos contacto permanente con el Poder Judicial, no nos han hecho referencia alguna de que esos varones hayan vuelto a ejercer una violencia. De suceder así, igualmente la justicia entendemos que lo tomaría de otra forma, no es que lo mandaría nuevamente a un programa. Nosotros trabajamos para que el programa no fracase, y para nosotras no fracasar es por lo menos un año de asistencia al grupo donde somos muy flexibles en algunos aspectos, porque cuando faltan un montón, nosotros inmediatamente los sacamos del grupo. Ellos saben que son 3 faltas, 4, 5, nos comunicamos de manera privada, no asisten, se sacan del grupo. Al tiempo vuelven mintiendo, mirá, me mandaron a Jujuy a trabajar, una provincia tan hermosa como es Jujuy, pero a veces nos damos cuenta de que es mentira. No lo pueden comprobar, insisten en volver, porque tienen miedo. Porque ahí se empiezan a dar cuenta hasta dónde puede llegar la problemática. En su gran mayoría, ¿no? Hemos tenido, dentro de lo que es nuestro equipo de trabajo, es interdisciplinario, entonces hay también una psicóloga clínica, donde también se hacen evaluaciones. No estamos para eso, nuestro rol y función no es poder hablar de que si tiene o no una patología. Nosotros vamos a trabajar las conductas, ¿sí? Pueden ser conductas estereotipadas, pueden tener un montón de indicadores, pero no lo trabajamos de esa línea. Nuestra línea es un poco, es quizás pensando a futuro en estas nuevas masculinidades sin etiquetar. Nosotros no etiquetamos, no damos diagnóstico, no es por ahí, ¿sí? Entonces, pensar en esto, nosotras les enseñamos que a través de estas prácticas de cuidados que muchos fueron con el tiempo incorporándolo a su vida, y siendo también varones más presentes, que es un poco el objetivo que nosotros tenemos. Es un poco, no, es el objetivo, de que puedan modificar eso. Entonces, para eso tenemos herramientas. Lo primero, obviamente, es trabajar el patriarcado, el concepto del patriarcado, qué es, por qué, cómo está conformado, el ámbito donde se desarrolla, cómo es la práctica del patriarcado. Y eso a nosotros nos lleva también para poder hablar del machismo, que a ellos les duele mucho decir el machista, sos machirulo, todos vienen con un enojo en ese sentido. Pero bueno, nosotros trabajamos con ejemplos, con videos, con tarea para el hogar, trabajos propios dentro de lo que es la grupalidad. Les mandamos tarea a veces para análisis de algunos videos. Y acá también hago un paréntesis y les comento que hay un video que siempre impacta, que es el de los ayudadores. Ellos también, a modo de casi cómico, ellos lo toman también como una gracia, pero se ven reflejados, porque se lo damos para que lo vean, o lo hemos visto también, depende del año, lo hemos visto en videos, o a veces se lo damos para que lo vean y lo analicen. Y los hacemos trabajar, porque
nuestro programa es psicosocioeducativo. Entonces, la idea es el trabajo profundo que tengan que tener en esta temática. Y obviamente hablar del sexismo, que es algo que también muchos no lo tienen incorporado. Tratamos de que lo vean a través de los ejemplos, porque siempre es mucho más fácil. Y ahí también, a veces cuando escuchamos en otros sectores, mujeres también, ¿no? Que a veces no trabajan en el tema de el lenguaje más inclusivo. Sabemos que, bueno, esta gestión está borrado el mapa, todo este tipo de formas de comunicarnos, pero nosotras les enseñamos eso, o le compartimos esa práctica, porque es inclusiva, decir nosotros, nosotras. El varón tiene por costumbre decir nosotros, por una cuestión más de poder, o en las escuelas. En las escuelas, nosotros vamos mucho a las escuelas a dar charlas, y a veces, bueno, vamos a actos y demás, dice, porque nosotros, no, los alumnos, los padres, bueno, dejamos por fuera un montón de actores, que tiene que ver con esto, ¿no? Con ese sexismo, que es una práctica que está muy incorporada en las conductas. Y también hablamos del micromachismo, y contarles también un dato. En la época, no sé, en los 90 habrá sido, 90 y pico, Luis Bonino Méndez, que es un psiquiatra bastante conocido, es alguien que ha trabajado mucho el tema de las masculinidades, para nosotros también es como un referente súper importante. Él crea el concepto, fue el primero en conceptualizar el micromachismo, ¿no? Trabajar esta representación del varón hegemónico, este varón cis, de esto, de lo masculino por sobre encima de todo. Bueno, a través de él nosotros hemos aprendido un montón, nos ha dejado un legado importante, que estamos todo el tiempo en la práctica, en la lectura, y lo compartimos con ellos, lo compartimos todo el tiempo, poder trabajar el ciclo de la violencia. También le mostramos a través de imágenes, hacemos con juegos también a veces, cajitas con juegos, bueno, saquen un papel de qué quieren hablar hoy. Obviamente que todos los papeles son puestos por nosotras en algunas ocasiones, de las posibilidades de lo que se puede hablar, y otras veces hacemos el buzón donde ponemos lo de sugerencia. Entonces ya lo preparamos para el próximo encuentro. Trabajar como herramienta el ciclo de la violencia, que no es algo creado por nosotras claramente, es Leonor Walker hace muchos años. Nosotros ya lo empezamos a trabajar con género, quien crea este sistema, ¿no? de sus tres fases, y trabajamos el primer modelo, ¿no? de Leonor Walker, porque tiene el sistema de círculo, en el medio hay como ranuras entre las tres fases, y tomamos este como ejemplo porque tiene la ranura de la salida. Y nosotras nos aferramos a eso porque nosotras creemos fuertemente de que de las violencias se sale. Hay que trabajarlas, pero se sale. Hay muchas formas, y también te escuchaba, Marina, hablar que hay unas nuevas representaciones todo el tiempo, podríamos hasta entrar en detalles y ejemplos, pero hay muchos ejemplos nuevos, porque hay mucha creatividad en los varones. La verdad que practican la creatividad como herramienta de manera hermosísima, pero muy negativa para nosotras, para las mujeres, para las niñas, adolescentes, y por supuesto para las diversidades. De una forma tremendamente dañina, muy perjudicial, y acá volviendo a ese ciclo de la violencia, en esa fase de tensión donde ese varón está, que capaz puede estar 20 años gritando, insultando, y a veces la mujer no lo puede problematizar, no puede reconocerse que es una violencia, porque todavía está el concepto de que el violento pega. La verdad que eso no es así, ya lo sabemos. Tenemos hoy en la Argentina 6 tipos reconocidos de violencia. Yo haría una extensión, desde el trabajo lo digo, desde la mirada más, si se quiere, feminista, y desde la práctica en las atenciones. Y después las modalidades. Me parece que aparecieron otras modalidades también, porque hay otros espacios donde también ejercen estas prácticas, pero bueno, trabajamos de la ley, no nos corremos de eso, nos quedamos con lo que nos ofrecen y de ese lugar trabajamos. Después ponemos anexos más propios. Entonces, volviendo a este ciclo, también a ellos le manifestamos
por qué está hecho y de esa forma conformado, donde la mujer en esa fase 1, raro que se vaya, raro que denuncie, raro, no es común. En la fase 2 es en la fase donde más, generalmente, esto lo decimos nuevamente desde este lugar, donde la mujer denuncia en la fase 2, desde la práctica de la escucha, de la atención, tenemos esa estadística porque también tenemos observatorio en género. Entonces hacemos ese análisis y también se lo manifestamos a ellos, pero no para generar herramientas de que diga, bueno, entonces en la fase 1 va a pasar esto, no, para no se lo aprendan tipo librito, sino para que empiecen a entender que se piensa cómo trabajar estas violencias y que ellos también entiendan desde la práctica qué es lo que hicieron y ahí poder reconocerse en eso. La fase 2 es la más tremenda, porque es donde por lo general se da la figura del femicidio, ¿sí? La mujer no puede salir, y si sale es donde se va y pierde a veces, y lo digo también porque nos ha pasado en Moreno, hasta han perdido derechos porque se van y se van, no sé, si viven en Moreno se van a La Plata, dejando casa, abandonado cosas, y en el peor de los casos, muchas de las mujeres se van sin los niños, niñas, adolescentes. Resguardan su vida como última opción, pero lo hacen, Tenemos muchos ejemplos lamentables, ¿sí? Nosotros siempre decimos que estaría buenísimo poder sistematizar las denuncias, porque hay varones que violentan en La Plata, violentan en Córdoba, en Moreno, entonces, pero no hay un botoncito que diga todo este mapa está, entonces bueno, tenemos una mirada, porque también escuchaba, digo, ¿qué pasa con la justicia cuando a veces no nos escucha, no nos quiere escuchar? En estos informes que nosotras hacemos pedidos de ese tipo, pedimos la medida cautelar no alcanza, eso también se lo planteamos a los varones, ¿qué entienden ellos? Porque también les generamos esas preguntas, ¿sí? Entonces, hay un montón de herramientas que también les generamos, porque a veces llamamos otros equipos para el trabajo de consumo problemático, porque hay muchos varones que vienen con alcoholismo, consumo, bueno, estaba drogado, no sabía lo que hacía, pero al menos ahí es un pie para decir, lo hice. Y eso también lo tomamos, lo traemos y vamos por acá. Entonces traemos equipos para que nos hablen, les hablen de lo que es el consumo, ¿no? Que hay salidas. Después también lo que nosotros trabajamos, que tenemos un programa propio de salud sexual integral, porque también tenemos que los varones no se cuidan en ningún aspecto físico. Estamos hablando nunca de un 100%. Realmente hay que dejarlo claro, ¿no? Que no todos los varones son iguales, que no todos tienen la conducta, que algunos varones sí se cuidan, van al médico, hacen los chequeos, pero por lo general no, porque es el varón fuerte, digo, no tiene que caerse de ese lugar, entonces no se enferma. Cuando llega, a veces llega ya al final de toda su historia clínica y a veces es irreversible. Entonces, hay que trabajarlo también nosotras, es una mirada que tenemos, que ellos a veces puedan problematizar la situación sin ponerse en el lugar de víctima, ¿no? O sea, cuando ellos ven que se están como debilitando, dicen, bueno, pero yo tuve una infancia complicada, y no es lo mismo que dijo en la admisión, porque en la admisión, cuando le preguntamos cómo fue la relación de niño con tu madre, padre, progenitor, bueno, la pregunta es amplia. No, buenísima. Contanos o relatanos un hecho de tu infancia. Ah, era un nene feliz. Contanos algo de tu adolescencia. Genial. Era todo divino, color de rosa. No había nunca ningún problema. Nunca un grito, nunca una violencia en la familia, nunca nada. Pero después cae todo en el tamiz, queda ahí, de que en realidad fueron algunos niños, con el tiempo lo cuentan, niños golpeados, niños abusados, maltratados, que los dejaban todo el día solos, o al cuidado de un hermano mayor, o una tía. Bueno, ahí empieza a aparecer el verdadero problema, digo, porque nosotros trabajamos el cono invertido, ¿no? O sea, acá está el problema, pero ellos no lo trabajan acá, trabajan en el emergente. El emergente es mi ex, me denunció, yo no hice nada. Después empieza a verse en ese cono invertido. Y ahí es donde empieza el trabajo más rico de masculinidades. Ahora, ¿qué pasa con el que recién ingresó? ¿No? O sea, primero que está enroscado así, que no sabe cómo sentarse en la silla y ni habla.
y si tiene la oportunidad de hablar, acusa de juez a juez para abajo, ¿no? Son todos culpables de que esté sentado ahí, que no quiere estar ahí, porque no se merece estar ahí. Entonces, ese trabajo rico que hacemos con ellos tiene también su premio al final. Nosotras quiero que sepan que en esta flexibilidad que hacemos trabajo fuera de lo que es el espacio de matices. Hacemos trabajo en plaza, pero no es porque nos vamos a divertir y a tomar mate. Vamos a trabajar la observación y la escucha. Porque ahí los vemos en otro ámbito. Porque en el ámbito concreto, lo que es matices, la atención formal, en silla, en ronda, porque es grupal, nos vamos afuera. Entonces nos vamos todos a la plaza. Y en la plaza son ellos, son verdaderamente ellos. Y nosotros estamos muy atentas con la escucha. Y ahora incluimos otro detalle que lo quiero compartir, que es se hizo este sábado, con toda la lluvia que hubo en Buenos Aires, se hizo un asado de despedida. El asado del cierre del año. Si bien siguen viniendo, nos piden autorización para poder hacer un asado, que vengan por grupo, vinieron 2 grupos, son 4, 2, pues si no, no entran, los 70 no entran obviamente, hicimos 2 grupos y 2 grupos van a ser el próximo sábado. Nosotros tenemos una parrilla, trajeron todo ellos, pero nosotros estábamos, desde el momento que empezaron a pasar, que nosotros tomamos lista y demás, para el fondo, para empezar a hacer el asado, todo anotado, porque así trabajamos, nosotros levantamos crónica. El primer varón que entra todo mojado dice, estoy enfermo, tengo una gripe tremenda, pero yo di mi palabra de hombre, no podía faltar, vine a hacer el asado. Bueno, ustedes saben, hay una frase que dice, el pez por la boca muere. Evidentemente él dejó ahí su impronta. Y así sucesivamente seguimos haciendo lectura. Cómo comparten, ¿no? Si comparten o no, si son más... cómo es el ámbito varonil, si se comportan como varones hegemónicos en ese momento, si todo el trabajo que veníamos haciendo ahí se pierde o no, porque nos pareció muy rica la experiencia, pero muy rica, más allá de rico el asado, porque obviamente nos invitaron, y me pasa a mí que detecto en la abertura de una mochila, a mí me pareció que era una botella de vino, lo comparto con una compañera y me dice, mirá, no, yo dije cero alcohol. Bueno, lo que nos va a pasar es que lo van a mezclar con gaseosa y no vamos a estar, son 30 y pico, revisando vaso por vaso. O sea, ahí tenemos que ser nosotras inteligentes y ofrecerles a ellos que en el momento del almuerzo, por mesa solamente va a circular una botella de vino, un permitido nada más que para hacer el brindis. Bueno, imagínense que fuimos las mejores del planeta y del condado porque hasta nos aplaudieron. Ya lo estaban haciendo igual, quiero que sepan. Entonces, nosotros tratamos de, el que toma alcohol lo va a tomar igual, el que no toma no va a tomar ese día, pero nosotras sabemos quién toma alcohol y quién no. Entonces, digo, yo quiero compartir honestamente cómo fue el encuentro, y eso fue. Además, bueno, se despidió un varón, que siempre el que se va, el día que se vaya, que se le hace el cierre, hace como un relato, pero no porque nosotras se lo pedimos, sino porque ellos tienen la necesidad, y nos dimos cuenta con el correr de los años, que ellos tienen la necesidad de contar cuál fue su experiencia. Sin que nosotras le preguntemos nada, nos cuentan cómo llegaron, y eso es un poco volviendo para atrás, como les decía antes, enojados, no queriendo, y después cómo se van. El último que se fue, que es este sábado, nos dijo, aprendí a callarme la boca, aprendí a no contestar, tengo una nueva pareja, cuido a la abuela de mi pareja, la llevo a cobrar, si la tengo que llevar al médico la llevo, yo lavo mi vaso, mi taza, mi plato, la espero con la comida. Y quiero contarles también, en relación a él, como otros varones, lloran. He visto, yo no voy todos los sábados, quiero que sepan, soy la coordinadora general del programa, no voy siempre, pero cada tanto aparezco, y he visto muchos varones llorar, varones que lo he visto al principio cuando vienen, que están herméticos,
a varones que han llorado y que agradecen la posibilidad de estar en un equipo de trabajo. Y esa la verdad que a nosotras es como una inyección de vida, porque nos alienta a seguir trabajando, a pensar que, no sé, que valió la pena y que sigue valiendo la pena, porque como les dije al principio, es trabajar con ellos con el objetivo de pensar en las mujeres. Digo, hoy hay una nueva, como muchas más mujeres que están teniendo la oportunidad de tener un varón con otra perspectiva, con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, eso a nosotras nos sigue alentando. También poder contarles que en algún momento del año pasado, hicimos ya 3 años consecutivamente que hacemos los mismos equipos, hacemos obras donde lo que se trabaja es la violencia por razones de género. Esas violencias de género que las hacen a través de actuaciones y donde el auditorio son todos los varones. Ahí nosotras hacemos la lectura de cómo se ponen, cómo se sientan, las caras que ponen, ¿no? Y eso también nos ayuda un montón. Por lo general siempre llamamos otros equipos, otras profesionales que no están con nosotras trabajando, porque bueno, a veces decimos necesitamos también otra mirada, otra observación, para no estar viciadas en nuestra tarea. No queremos eso, no queremos caer en eso, así que estamos todo el tiempo reinventándonos. Y también para que que tengan prácticas más respetuosas a futuro, más igualitarias, más equitativas y que sean más solidarios. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, cuesta a veces hacer preguntas. Moni, yo pensaba, ¿cuál es el promedio de edad de las personas, de Ah, los varones que asisten? bien, a partir de los 18 años trabajamos también con jóvenes en conflicto con la ley y Mm. tenemos varios jóvenes, sí, 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 pero no los ponemos aparte. No, no, es violencia por razones de género, porque le pegó a la novia, porque, bueno, la práctica que hicieron dentro de las violencias va en cualquiera de los grupos. Y tenemos también chicos muy jovencitos como ofensores sexuales, como también varones muy grandes. No hay un límite, el varón más grande que hemos tenido tenía 85 años, un tanguero que nos costó mucho porque él tenía muy arraigado el patriarcado, pero muy, y una práctica, ¿no? Que es el tango, que también lo ponía en un lugar de varón macho, y él se manifestaba como varón macho, ¿no? Él mismo lo decía, le costó un montón. Mucha gente extranjera. Nuestro observatorio es muy rico porque, bueno, tenemos de Senegal, de Paraguay, de Perú, de Bolivia, Colombia, Venezuela. Bueno, de ahí contarles también, el último varón de Venezuela volvió a Venezuela porque, bueno, seguía teniendo conflictos, tuvo mucho tiempo tobillera y una vez que logró que le sacaran la tobillera y la mamá nunca accedió a, a, a que pueda revincularse nuevamente con su niño, a pesar de que la justicia así lo determinó. Él dijo, me voy un tiempo a Venezuela porque yo no quiero caer en ningún acto nunca más de violencia. Así que bueno, se despidió también de los compañeros, fue una experiencia tremenda con él también, porque lo hemos visto llorar muchísimo y le costó mucho a él también entender nuestro propio lenguaje. Viene de una cultura diferente, como le pasa a muchos de otras comunidades, bueno, les cuesta. Pero bueno, nosotros somos muy pichonianas, con lo cual, digo, hay un término de Pichon River que dice que es el enseñaje. Nosotras hemos aprendido un montón de ello. Es un ida y vuelta, y ese es el enseñaje, que es súper rico. Nos entrenan sin que ellos lo sepan a seguir fomentando más tarea para ellos mismos. Y también tenemos situaciones muy complejas donde a veces los varones no pueden entender la justicia por qué determina tal cosa, ¿no? Entonces, y a nosotros también nos pasa, digo, bueno, vienen algunos, por ejemplo, tenemos policías que vienen con el arma todavía y pasan al grupo y dejan el arma en algún lugar y pasan con el arma.
no es que nosotras queremos que el policía lo desarmen, ¿no? Que le saquen el arma. Pero a veces cuando leemos el oficio judicial y hacemos nosotras valoración de riesgo del lado del género, decimos, bueno, acá hay una cuestión que puede llegar a ser un problema a futuro. Así que ahí es donde hacemos mucho foco, porque tenemos individualizado cada una de las situaciones, leemos atentamente cada uno de esos oficios judiciales que llegan. Cuando se nos complica, porque de lo que tiene que ver con la atención concreta, ninguna es abogada o no es abogada. Sí la tenemos a Débora, sí tenemos otros abogados y abogadas dentro del equipo, y hacemos ahí esa interconsulta para no equivocarnos. La idea es el error, si tiene que haber un error, porque no somos infalibles, que sea lo mínimo posible, ¿no? Tratamos de ser lo más asertivas posible, eso digamos como misión. Yo no digo que siempre lo podamos hacer, porque somos personas, somos seres humanos, por acá nos corre sangre y a veces también a nosotras nos tenemos como que reinventar y decir, bueno, a ver, tenemos este varón de 60 años que sigue todavía sin entender que tocó una niña de 5, ¿sí? Y que no lo puede ver como un tocamiento. Entonces, digo, tenemos nosotras que todo el tiempo, ¿no? Despojarnos, pero seguimos, porque seguimos y vamos a seguir hasta donde podamos. En el medio de estos casi 10 años, tenemos nada más que 2 compañeras que están desde el principio, porque también contarle que la conformación de equipo no es fácil. Hay que tener mucha perspectiva de género, mucha tolerancia, una escucha afinada pero no inocente, tener un lenguaje amplio y también adaptado para cada una de las personas, porque nosotros tenemos hasta personas que trabajan en el Poder Judicial, porque, digo, son varones y nadie escapa a esto. En algún momento la pluma del patriarcado le ha tocado por la frente, entonces no importa la profesión. Hemos tenido abogados, ha pasado de todo por nuestros equipos. Eso no nos achica. Nosotros no lo vemos como el abogado que está sentando. Nosotros estamos viendo el varón que ejerció una violencia. Y no va a tener un trato preferencial porque trabaja en el tribunal. No lo tiene. Es un varón más entre otros varones. No hacemos distinción. Porque la violencia tampoco lo hace. No importa el ámbito. Sucede en un country como sucede en un lugar humilde. En todos los sectores sociales. Porque así trabaja las violencias, porque así vino, ¿no? De manera hacia abajo, una piramidal, el tema de las violencias por razones de género, por un patriarcado, un machismo, un sexismo. Bueno, trabajamos también, comentarles que también traemos los equipos de diversidad para que puedan entender lo que significa el colectivo LGBTIQ+, para entender por qué, sin juzgar, sin acusar. No es una tarea fácil, a ellos les cuesta mucho, así que una vez que se van los equipos, nosotros hacemos juegos, hacemos trabajo para que se integren y lo comprendan. Y después, bueno, obviamente tenemos un buzón de posibilidades de que ellos pregunten cosas, ellos sugieren también, ellos tienen mucha curiosidad con la parte sexual, en su gran mayoría, ¿no? Preguntan eso porque les cuesta entender que si era mi pareja, ¿por qué me denunció por violación? ¿No? Entonces, eso les cuesta. Así que bueno, trabajamos bien esos puntos. O por ejemplo, no han querido trabajar, yo cuento así entre muchas posibilidades de pedidos, que son las parejas abiertas, tienen curiosidad, porque a veces ellos mismos nos dicen, no tenemos con quién hablarlo, con quién preguntarlo. Así que bueno, es un poco esa representación hegemónica, ¿no? De eso masculino que está por ahí dando vuelta y que quieren saciar esa curiosidad. Y a nosotros también nos provoca que está bueno que se lleven un concepto y que no sea un concepto equivocado. Bueno, no sé, como vamos con el tiempo, tampoco quiero agotar y si algo me faltó decir, bueno, si me lo quieren preguntar. Yo tengo una sugerencia y lo anoté para no olvidarme. Me voy a cambiar los anteojos, perdón. A mí me sirvió mucho, que es leer a Foucault,
en un libro que es La microfísica del poder. Es un libro viejo, yo lo leí cuando estaba estudiando y hoy me di cuenta que me sirve un montón. Es del año 93. Y después de Lerner y Gerda es La creación del patriarcado, también es de la década del 90. Y ahora me regalaron este librito hermoso, que todavía no tuve tiempo de leerlo, no sé si se ve el título. Fin de la masculinidad. El título dice El fin de la masculinidad, cómo amar en el siglo XXI. Bueno, todavía no tuve la oportunidad de leerlo porque es nuevito, me lo regalaron justamente para el 25 de noviembre. Así que bueno, Ani, decime vos cómo ves, si necesitas algo más, que cuentes. A mí me parece espectacular todo lo que aportaste, todo lo que aportaron las dos. Sí, por ahí el tema del Zoom hace que esto, ¿no? Que yo pienso que la conectividad es algo espectacular que nos ha unido a todos, pero sigo sosteniendo que la presencialidad es lo mejor que existe. Eh, a mí me quedó mucho sobre esto, ¿no? Creer en estas potenciales nuevas masculinidades. Y más Ujú. en un momento donde estamos con los roles muy confusos. Yo percibo, y creo que varias mujeres, inclusive las que están en la sala, perciben esta confusión en los roles de los varones, pero lejos de ser una crítica que sea de aspecto negativo, creo que todas estas crisis a nosotros siempre nos han dejado en un lugar mejor, entonces pienso que hay que seguir creyendo en esto, ¿no? En el trabajar las masculinidades, por eso hoy te queríamos tener, porque sabemos que es muy valioso tu trabajo, a mí me encanta, vos sabés que te admiro un montón. Gracias. Yo te tengo como una madre de lucha, es como que maternás a Débora y nos maternás un poco a todas. Gracias. Así que me encanta tenerte siempre que se pueda. Les agradezco un montón. Ya creo que estamos sobre la hora. Nos Ujú. pasamos un poquito, pero esta fue nuestra jornada del 25N, básicamente en reflexión, en poner cuestiones así de las cuestiones domésticas, el trabajo que cada una hace. Creo que lo que más me gusta de tu trabajo, Moni, es esto del territorio, ¿no? El hecho de sentarse en una plaza a tener la observación y no salirnos de esta mirada social, porque muchas veces nuestro trabajo es tan academicista que no nos deja ver mucho lo que pasa socialmente alrededor y ahí perdemos mucho y nos abstraemos mucho. Así que me parece espectacular todo lo que dijeron, lo que vos dijiste, Mari, también, esta regla evolutiva me pareció un trazo espectacular y ver sobre todo qué es lo que nos falta y en qué nos quedamos en medio. Pero bueno, sé que siempre que hayas mujeres que se sostengan como ustedes, que nos han sostenido, que nos siguen sosteniendo, que nosotras también vamos a hacer, este, para que dice, disculpe, ¿cuál es el grupo que hizo referencia a la doctora Mendoza? Estamos en un grupo del Colegio de Abogados, ahora yo después los agrego y comienzo a compartir los links. Eh, Pienso que yo tengo esperanza frente a todas estas cuestiones adversas que vemos a diario, porque siempre el feminismo fue sostenernos unas con las otras, entonces en eso creo que estos encuentros tienen que seguir sucediendo, los tenemos que seguir afianzando y el siempre poder estar conectadas la una con la otra, con la necesidad del otro, el hecho de no dejar de observar una realidad. Las crisis también se agudiza la violencia y eso lo sabemos bastante. Estamos pasando una situación compleja a nivel país donde todo parece violento, todo discurso tiene ya algo de violento en sí mismo. Son construcciones que se hacen desde la violencia. Todo lo que se quiere dejar es desde un lado violento. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta y continuar con esto. Creo que es lo que hemos aprendido todos estos años y creo que es lo que nos va a sostener a lo largo del tiempo. Así que afianzando la lucha, les agradezco muchísimo el haber poder participado hoy y a toda la gente que se quedó hasta el último y seguramente nos veremos en un próximo encuentro. Así Bueno, que muchas muchísimas gracias gracias. a todas. Chau, chicas, gracias. Chao. Chao.